tendría su padre, que cuenta a su hijo John, a nuestro protagonista de hoy, cuando tenía 8 años, que había pertenecido a ETA, a esa banda terrorista. Al cabo de unos años, el padre de John, bueno, pues sale de la banda y en los años 90 sería uno de los fundadores del foro de Traidores. Cuenta, bueno, pues la persecución de su progenitor y otros tantos exetarras que sufrieron y renegaron de la violencia de documental. La primera película documental la ha presentado John Biar en la 65 edición del Festival de Cine de Valladolid. Vamos a ver el tráiler y ya estamos con él. Para ellos, nosotros nos consideraban traidores. ¿Tú me podrías contar cómo le contaste a tu hijo que fuiste de ETA? Creo que la educación que habíamos recibido era una educación de jóvenes para inmolación política y religiosa. No nos era suficiente una vida cotidiana normal. Lo que más me sorprendía ya entonces es que, para muchas personas, mi padre era un traidor. Lo peor que puede hacer un hombre es matar a otro hombre. Pues, John, bienvenido a este encuentro. Enhorabuena, sobre todo, por toda la repercusión que está teniendo este primer documental, primera película documental tuya que has presentado en la 65 semana del Festival de Valladolid. Buenos días y bienvenido, John. Nada, pues buenos días y muchísimas gracias. Y sí, después de 5 años en los ratos libres sacando adelante este proyecto, pues hemos podido estrenarlo encima en la Seminci, que es uno de los festivales pues, más importantes de España. Y nada, aquí seguimos peleando. Uh-huh. Oye, John, vamos a empezar desde el principio. Tu padre, bueno, pues era un estudiante bilbaíno, un estudiante que entró en ETA. En su mayoría los que estaban en ese momento en ETA pues eran universitarios y nacionalistas. Con 22 años a tu padre le detienen por colocar una bomba en la bolsa de Bilbao. Es cierto que no, el artefacto no estalló, pero sí que es cierto también que un consejo de guerra lo condenó a 20 años de prisión. Tan solo cumplió 9 los penales de Burgo y Segovia, bueno, pues por la amnistía de 1977. Tu padre terminó medicina, es psiquiatra en este momento. Y además de trabajar, bueno, pues por la sanidad pública, ha sido también uno de los fundadores del Foro de Ermua y ha difundido a través de artículos, bueno, pues todo su saber, ¿no? ¿Qué significa para un niño de 8 años saber que su padre ha formado parte de ETA en este país? Bueno, un poco la película va de eso, ¿no? De alguna manera, el documental se puede encuadrar dentro del género casi de la autoficción, ¿no? Que es un mecanismo narrativo que nos permite deslizarnos por un trauma, por una herida melodramática insoportable para hacerla soportable. En mi caso, pues yo era un niño que, pues como tantos otros niños en el País Vasco en los años 90, el terrorismo, la violencia y los discursos de odio pues eran algo que formaba parte del paisaje cotidiano, ¿no? Recuerdo que pues ya siempre mi padre estaba muy afectado por
por el tema del terrorismo etarra y por eso me sorprendió especialmente cuando me comentó, descubrí que él en el franquismo, un contexto diferente de dictadura militar, él había participado en ETA junto a otros jóvenes, digamos, de esa burguesía nacionalista católica, sobre todo de Vizcaya, en el caso de mi padre de Bilbao. Yo era un niño, con lo cual tampoco era muy capaz de entender lo que era una dictadura, una democracia. Quiero decir que lo único que veía es que había una banda de asesinos, ¿no? Que mataba a gente y era pues muy desubicado. Lo que pasa es que a mí, bueno, siempre me fascinaba el tema del cine. Desde niño, con el dinero de la primera comunión conseguí comprarme una cámara de vídeo y poco a poco, casi de un modo natural, pues algunos cortometrajes que yo iba realizando, primero remakes de películas que me gustaban, luego poco a poco empecé de un modo muy natural, lo que sorprendía muchísimo a allegados, a familiares, a amigos, era que yo mismo rodaba cortos en los que, bueno, pues interpretábamos o bien a etarras, a víctimas, a policías, porque era un poco la realidad cotidiana que yo vivía. Y bueno, el cine me ayudó, a mí en este caso, a soportar bueno, lo real, ¿no? Que era en mi caso una realidad dramática y terrible. Fíjate, yo una vez que he estado viendo el documental, ¿no? Pues veo como tu padre, por ejemplo, en un momento, bueno, pues traiciona a su familia, traiciona a sus padres, pues porque deja la banda, ¿no? Ese sentimiento, esa catarsis que él sufre bueno, pues Bueno, en la cárcel. Yo ahí lo que creo es que no, en el caso que te refieres a mi padre y lo cuenta en la película, la traición no es por salir de la banda, evidentemente la banda Sí. ya era una banda claramente cada vez más terrorista y tal, la traición se debe más bien a salir del nacionalismo, ¿no? A dejar la irracionalidad del nacionalismo, que es una ideología que, bueno, que se basa más bien en la identidad y no digamos, en lo cívico, sino en lo identitario. Y de alguna manera, pues eso en el País Vasco te convierte bueno, en una voz discordante con el discurso dominante mayoritario, que ha sido el nacionalismo desde siempre, supongo. Hay dos palabras que me han llamado muchísimo la atención a lo largo de esta película, que son la palabra temor, miedo y cobardía. La repetís varias veces, bueno, pues tanto los invitados, tanto tu padre como tú mismo. Sí, bueno, no lo sé. No se trata de hacer un juicio moral sobre nadie, ¿no? Lo que es verdad es que, bueno, qué duda cabe que en un contexto o bien de dictadura o de terrorismo, pues hay muy poca gente que se enfrenta al poder totalitario, ¿no? Pues bueno, del mismo modo que contra el franquismo se enfrentó muy poca gente, en España también es cierto que contra ETA se ha enfrentado muy poca gente en el País Vasco. Te diría que, bueno, es lo que contamos también un poco en la película, ¿no? Y de hecho es curioso que muchas personas que han liderado movimientos cívicos contra ETA, incluso criticando al nacionalismo vasco, han sido personas como mi padre que venían de la ETA antifranquista o gente que venía del Partido Comunista como José Luis López de la Calle, que desgraciadamente luego pues fue asesinado por ETA, ¿no? Bueno, yo realmente lo que te digo es que esta película no es un documental periodístico, ni mucho menos, tiene más que ver con un tipo de documental, en algunos momentos experimental, aunque hay una narrativa donde se mezcla pues, imágenes caseras de mi infancia, imágenes de archivo, y luego pues sí es cierto que hay una parte de entrevistas y de conversaciones. Y bueno, yo creo que vuelvo al tema de la autoficción, ¿no? Que es una ficción de acontecimientos que son estrictamente reales. Y a través de ese mecanismo pues he contado un poco lo que dices de la cobardía moral, ¿no? Que es, en cierto modo es lógica, ¿no? Pero bueno, yo como he citado siempre a José Mari Calleja, gran amigo, creo que hay que mantener siempre la dignidad por encima del miedo, ¿no? Yo siempre estaré del lado de los disidentes de todos los totalitarismos, ¿no? Sean, como hemos visto en el siglo XX, los totalitarismos nazis, fascistas, stalinistas, en fin, supongo que
y como artista, además, pues los artistas tenemos un poco la obligación de no ser esclavos de nuestro contexto, sino al contrario, ser testigos de nuestro tiempo y mantener una voz discordante, incluso cuando es muy incómodo mantenerla esa voz. Pero bueno. Oye, John, vamos a comentar que tenemos el hashtag traidores JohnVR para que todas las personas que nos estén viendo, bueno, pues puedan lanzar cualquier pregunta que quieran sobre esta entrevista, sobre ti, sobre, bueno, pues todo el asunto que estamos abordando en este momento. Mi compañero Javier Videorreta está recogiendo estas preguntas. Muy buenas, Javier. Hola Rosa, muy buenas, muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a John. Nosotros nos acordamos mucho de John, de su etapa de estudiante, y que esté hoy aquí, que esté con nosotros, no es casualidad. O sea, al final, cuando ellos están estudiando, se ve quién ama, como él ha dicho, el cine, y que venía desde pequeño con esa cámara en la comunión. Y bueno, nos acordamos mucho y era de los alumnos pesados que estaban con mucho cariño. Y bueno, y el éxito está claro que viene de ahí, de ese trabajo. Si te parece, voy reuniendo las preguntas, puedes continuar tú con tu discurso y luego te lanzo alguna, o si quieres te la lanzo ya, que ya tengo una. Lo que queráis. Pues lanza esa primera, pero vale. Si te parece, Javi, antes de lanzar, yo creo que cerca de ti también hay una persona en el que siempre se dice, bueno, pues como que la música es la hermana pequeña, ¿no? En todas las, bueno, pues en todas, en el cine, ¿no? Y tenemos aquí al compositor de este documental, él es José Sánchez Sanz, es profesor también de la universidad y, bueno, lo que decimos, compositor también de este documental. Bienvenido, José. Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, para mí es un honor estar aquí acompañando al señor JohnVR, que sobre todo lo que más valoro de este proyecto es la currada que se ha pegado, porque este señor es un currante y vamos, lo que ha hecho, y para mí ha sido un placer hacer la música. Él dice que me ha liado, pero no me ha liado. O sea, yo lo he hecho encantado y me lo he pasado muy bien porque además me ha dejado bastante hacer, o sea, me ha dejado bastante libertad para escribir lo que yo quería. Además, he hecho una apuesta bastante personal que yo creo que yo ni se la esperaba, la música, y me metí en hacer una cosa muy personal con el miedo de decir, a ver qué le parece a este hombre. Y al primer momento le gustó y ya dije, vale. Entonces, pues bueno, tiro para adelante con esto, ¿no? Y joder, para mí ha sido un lujo, porque la historia es muy, sobre todo para mí es muy bonita, ¿no? Una historia de padre e hijo y un diálogo entre padre e hijo, un diálogo muy especial, ¿no? Con una relación en la que existe todo tipo de sentimientos, ¿no? Desde el cariño hasta existe muchas veces la queja, ¿no? El por qué me has ocultado esto, el por qué has hecho esto, ¿no? Todo y me parece que está muy reflejado, ¿no? Y ha hecho un acto de expiación, además personal, que a mí me parece que está cargado de emoción, ¿no? Con una historia de trasfondo muy oscura, pero yo me quedo más con esa historia pues eso, de padre e hijo hablando, dialogando y con otras personas también que forman parte de ese decorado, pero que se centra sobre todo en eso. Y a mí me hace fascinante, y lo que me ha inspirado mucho para el tema de la música es el discurso de Iñaki, el padre de John, que parece maravilloso todo lo que dice. Hay veces que puedo estar no de acuerdo con él, pero hay que reconocer que sí que es verdad que la forma que cuenta las cosas, como las dice, para mí me ha inspirado bastante. Aparte de que hay otras muchas personas que están en el documental que también me parecen bastante inspiradoras, pero para mi trabajo yo sobre todo me fijo en él, ¿no? Y también me fascinaban las imágenes de él solo, ¿no? De él solo andando por la cárcel de Segovia, algunos vídeos caseros de él solo, sentado, él solo bebiendo vino. A mí me encantaba ese personaje y casi toda la música va vinculada a ese personaje que es Iñaki, ¿no? Ese tipo que es la persona que te cuenta la historia por medio de John, que lo hace interlocutor y que es para mí una joya todo su discurso. Oye, John, yo fíjate con lo que está hablando del tema musical el profesor Sánchez, que para mí la música es espectacular, muy emotiva, ¿no? Que te pone, bueno, pues con esos comentarios que se va hablando, esas conversaciones, la música te pone los pelos de punta, ¿no? Todo unido. Uno de los momentos, por ejemplo, es cuando estáis, por ejemplo, en la cárcel y tu padre está recordando esos momentos, ¿no? En los que él estaba allí, por ejemplo. Sí, bueno, ahí efectivamente hay unas escenas
en las que estamos en la cárcel de Segovia, es la cárcel en la que mi padre estuvo más tiempo, en esa cárcel estuvo 5 años, y cuenta un hecho, un acontecimiento histórico, es cómo se organizó la famosa fuga de Segovia, ¿no? Y las paradojas de, quiero decir, creo que esta película contribuye de alguna manera frente a algunas personas que todavía encuentran argumentos para defender lo que hizo ETA, ¿no? Una visión romántica. Lo que cuento en la película es un poco la intrahistoria de ETA, lo que fue realmente, que fue una cosa en su origen bastante naif, bastante cutre, quiero decir, y ahí estaba mi padre con otros 30 y tantos jóvenes, como te digo, de la burguesía vasca, que bueno, pues que en el caso de la cárcel es muy curioso porque, bueno, tanto mi padre como otros presos de esa primera ETA ya tenían mucha mejor relación con los presos del Partido Comunista o de otros pueblos de España que con los presos de la ETA que iba llegando, ¿no? Que, como te digo, era una organización cada vez más racista y militarista y, bueno, pues xenófoba, ¿no? Con el tema del odio a todo lo español, que es algo... En el fondo, todo, en mi opinión, todo nacionalismo no deja de ser la expresión de un miedo, ¿no? El miedo al diferente, el creer que el de fuera está contra mí. Y bueno, en fin, la película, pues se van viendo muchas cosas de estas. Toda la evolución de mi padre en la cárcel, junto con personas como Mario Naindía o Teo Uriarte, que rechazaron el terrorismo y abandonaron el nacionalismo y evolucionaron hacia otras posturas en aquel momento más bien de la extrema izquierda, trotskista y cosas así, y luego hacia posturas, bueno, pues democráticas, ¿no? Progresistas, pero democráticas, ¿no? Pues, José, yo no sé si le quieres lanzar algún mensaje ahora mismo que bueno, estáis ahí en un mano a mano. Sí, bueno, yo lo que quiero decir de José, que es José Sánchez Sanz, que tenéis aquí la suerte de tenerle, es un profesor con el que yo he tenido siempre mucha afinidad, es un auténtico friki, me descubrió a cineastas como Hal Hartley o Todd Solondz, es decir, y es un tipo muy interesante porque conoce las cosas más frikis que os podáis imaginar, así que tenéis que hacerle caso en con todas las referencias cinematográficas que os puede descubrir. Y luego, aparte, pues bueno, que es una persona con una sensibilidad muy especial, evidentemente. Además, es muy curioso porque si tenéis la oportunidad, pues bueno, de escuchar en su web, ya no solo los discos que él tiene, sino también la música que hace para películas, es curioso cómo se adapta también. Es decir, que más allá de tratar de imponer su impronta personal, que también la tiene, se adapta muy bien a los diferentes directores y hace músicas muy diferentes, según también con los directores con los que trabaja. Que eso es una cosa que a mí me parece muy, muy curiosa. Me acabo de hacer un public reportaje, vamos, madre mía. Las personas que estén ahí están entrando en mi web ahora como locas. No, yo recuerdo, a ver, yo le recuerdo de alumno que si no llega a ser por él, yo creo que hubiese muerto más de una clase, teniendo en cuenta la clase que tenía, porque realmente te levanta las clases él solo, ¿no? Un tipo además con una cultura que eso lo demuestra bastante en el documental, ¿no? La cultura que tiene, que es una cosa espectacular, pero para los tiempos que yo le tuve en clase, que tendría 20 y tantos años, ya destacaba muchísimo, ¿no? Y de hecho he mantenido durante mucho tiempo la amistad con él y nos hemos seguido viendo con muchas lagunas, pero sí que hemos mantenido el contacto más o menos. Y para mí, pues bueno, trabajar con él ha sido un lujo porque ya digo que me parece una persona muy inteligente y lo ha demostrado mucho en este documental donde ha mostrado pues muchas cosas y sobre todo pues él habla de mi sensibilidad y yo también soy una persona muy sensible y que ha sabido contar una historia muy personal, ¿no? Que es muy importante porque muchas veces el fracasar contra ese tipo de historias es posible, pero yo creo que lo hace con mucha seguridad, ¿no? Y francamente ya digo que aquí nos estamos tirando aquí flores sobre al otro, pero bueno, para mí ha sido un lujo, para mí un honor y ya digo que me lo he pasado bastante bien, además haciéndolo sobre todo porque me ha dejado la posibilidad de experimentar. Yo muchas veces no me gusta, aunque dice John que me ciño bastante bien a lo que me piden, ahora la verdad, a mí me gusta más apostar por cosas nuevas y diferentes, no huir completamente de la música que se suele hacer. De hecho, curiosamente con el John me han salido dos proyectos seguidos, con el de John y luego me salió otro, y en los dos he hecho dos apuestas que no tienen nada que ver con lo que se hace habitualmente en esos géneros y bueno, realmente es lo que más me gusta. Lo que me gusta es trabajar con gente que me dé un poco de
de soltura, y yo me ha dejado bastante libertad. Había cosas que él tenía muy claras que en ningún momento le discutí, porque en ese sentido también le daba la razón, porque es una película muy difícil de poner música extra, Traidores, porque hay mucha gente hablando, mucho diálogo, y muchas veces a veces John que me decía, esta persona que está hablando no quiero que lo enfatices de esta forma tan emocionalmente con la música, que a lo mejor sin música viene mejor, ¿no? O cosas así. Y francamente era una historia de las que no son fáciles. El documental no es un género fácil, sobre todo por eso. Creo que curiosamente con la música de la película le da un tono melancólico, casi que tiene que ver con ese bucle melancólico, con esa nostalgia a la que hablamos en la película, que yo creo que va muy al uso, ¿no? Que trabaja un poco en la misma dirección. Y bueno, pues eso es un poco la historia, lo que hemos contado. También volviendo a las referencias de la autoficción, que para mí el cine de Alan Berliner es fundamental, es un cineasta que también descubrí gracias a otro profesor de esta universidad, Javier Hernández, y creo que tiene mucho también de autoficción, tiene mucho es decir, de mostrar el lado oscuro de nuestra propia autobiografía. Yo creo que en este documental, para que hubiera una cierta honestidad, tenía que mostrar sobre mi padre y sobre mí también, lo que me gusta de mí y lo que me gusta de mi padre, pero también lo que no me gusta. Es decir, solo así puede surgir la verdad, ¿no? Es decir, una cierta verdad incómoda, una verdad que nos permita, bueno, pensar contra nosotros mismos, afrontar esos errores y explicarme un poco a mí mismo por qué desde niño pues heredé el trauma de mi padre, ¿no? Y bueno, pues supongo que esto es una historia, supongo que universal, en el fondo tiene que ver también con las tragedias griegas, cuando pensamos la maldición de Laio, ¿no? Que luego sufre su hijo Edipo, su nieta Antígona. Hay maldiciones que duran generaciones. Pues bueno, de algún modo me gustaría pensar que con Traidores cierro un ciclo, ¿no? de una historia muy triste que bueno, pues que ha sido también, al hablar de la historia de mi familia, como tantas otras, estoy hablando de la historia del País Vasco y estoy hablando también, claro, de la historia de ETA. Yo ahí te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que este documental te ha servido a ti como terapia? Sí, que duda cabe, ¿no? Que hay algo de terapéutico. El recurrir a lo simbólico y a lo imaginario es una forma de hacer soportable lo real. Y en ese sentido, pues claro, yo tenía esa necesidad, ¿no? De alguna manera justificar a mi padre quizá también, pero también confrontarlo, es decir, sin ningún tipo de engaño, sin ninguna idealización, sin pensar que para mí ETA nunca tuvo ninguna justificación, ni siquiera en el franquismo tiene ninguna justificación lo que supuso ETA. Y claro que tiene algo de catarsis en el sentido de, bueno, pues algo que yo pensaba que tenía que hacer. Me daba pena que el testimonio de mi padre pues quedara de alguna manera diluido en el olvido, ¿no? Pero bueno, solo espero que ETA, como tantos otros totalitarismos, quede olvidado en el basurero de la historia, pero que podamos mirarlo y confrontarlo, ¿no? Es decir, para eso están esta reivindicación de la memoria, ¿no? Que debemos hacer en este país con tantas otras cuestiones. También tenemos todavía miles de cunetas por ahí, en fin, todo esto, confrontar lo que hemos vivido me parece necesario y siempre, bueno, en mi caso, con el máximo respeto sobre todo a las víctimas, ¿no? Que son las grandes olvidadas en esta historia. Mira, fíjate, John, a mí me llama mucho la atención lo que quieras, bueno, pues esta reivindicación que estás haciendo, sobre todo también por la figura de tu padre, pero a mí también me ha llamado muchísimo la atención la figura de tu madre en este documental, porque, bueno, tu madre es periodista y hay un momento en uno de los atentados que dices, mi madre tuvo que dar, bueno, pues el asesinato de uno de los hermanos gemelos fallecidos y era la misma edad que tenía mi hermana en ese momento. Entonces, mi madre le costó muchísimo trabajo construir y hacer esa pieza para la televisión.
Entonces, bueno, pues cómo reflejas por una parte ese sentimiento de tu padre, ¿vale? O cómo quieres decir, esto es lo que tengo con mi padre, pero mi madre es la que cuenta todas las miserias de esta gente, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es que era una situación muy rara y de hecho por eso el enfoque de la película es un poco la mirada de un niño que se hace adulto. Yo soy el narrador de la película, aunque mi padre es el protagonista, y voy contando cómo de niño pues yo iba viendo, ¿no? Como mi madre en televisión, mi madre que es periodista, tenía que dar noticias de atentados, ¿no? Y era una cosa pues terrible porque efectivamente hay atentados que son para mí inolvidables de algún modo, ¿no? Como el que mencionas y que sale mi madre en el año 91 dando la noticia en la que murió un niño de 2 años que era hijo de un guardia civil, ¿no? Y bueno, y la actitud de Herri Batasuna, pues justificando siempre los asesinatos. Bueno, eso es lo que hemos vivido en España durante 40 años, ¿no? Que un partido político que se llama Herri Batasuna justificaba los crímenes. Luego, pues bueno, se les ha legalizado, ahora se cambiaron el nombre, pero bueno, siguen sin hacer una condena moral de todo lo que fue ETA, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso es con esto tenemos que vivir. Y son la segunda fuerza política en el País Vasco, ¿no? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, Javier Vidorreta, yo me imagino que ya sí que tenemos más preguntas de los alumnos. Llega tu turno, porque bueno, pues estos encuentros justo es para que los alumnos también puedan hacer preguntas a nuestros invitados, a estos invitados tan especiales, claro. Gracias, Rosa. Pues sí, a ver, preguntan que cuánto cuesta hacer algo así, económicamente, dinero. Joan, va para ti. Pues supongo que todo es relativo. Yo sí he tardado 5 años en hacer esto es precisamente porque no tenía un duro. Y he tenido que estar pidiendo favores a amigos como José Sánchez, como tantos otros, ¿no? No te lo puedo decir. Yo de todas las subvenciones que pedí no conseguí ninguna. Solamente la Diputación de Guipúzcoa finalmente apoyó el proyecto y nos permitió acabar la película. Y bueno, y Televisión Española no ha puesto dinero, pero ha puesto imágenes de archivo, con lo cual pues se han convertido en coproductores. Entonces, bueno, todo es relativo. Yo lo que pasa es que he ido detrás de todo el mundo persiguiendo y dando el coñazo, pidiendo favores hasta que lo he logrado. También con el apoyo de, bueno, pues sobre todo Rodrigo Melero y Rafa Álvarez, que han sido los coproductores de esta película y que han luchado mucho por sacarla adelante. Luego Íñigo Ugalde, el director de foto, que siempre ha estado volcado también con este proyecto, otra mucha gente que me ha apoyado de algún modo, aunque no fueran algunos económicamente, otros como han podido, pero vamos, no hay una respuesta a esto, es todo muy relativo. Asociado con lo mismo, dice que cuánta gente forma parte del equipo en un proyecto así. Bueno, es que este proyecto es muy especial porque la mitad de la película la he hecho yo con una cámara. Te quiero decir, la mitad de la película es imagen de archivo. Entonces es un equipo muy reducido. Realmente la película la hemos hecho 4 personas. O sea, pero es cine de autor. Lo que pasa es que, bueno, pues la repercusión mediática ha sido espectacular. Nosotros tampoco lo podíamos imaginar, obviamente. Pues... Oye, John, en este caso, por ejemplo, esta repercusión mediática, ¿no? a la que mencionas, ¿tiene algo que ver, bueno, pues por ejemplo, esta serie documental que estamos viendo o todas las series que han aparecido sobre ETA? Yo en concreto te estoy hablando de Desafío ETA o Patria, por ejemplo, ¿no? Que han tenido, bueno, pues también muchísima repercusión. ¿Te han ayudado o bueno? Yo, la verdad es que he de confesar que todavía no he leído Patria, no he visto la serie, tampoco he visto la serie esta del Desafío de ETA. Realmente mi película no tiene nada que ver, me parece, con ningún reportaje documental que se haya hecho sobre ETA. Es decir, formalmente no tiene nada que ver, porque suelen ser reportajes periodísticos, que me parece estupendo, pero vamos, yo no soy periodista, ni pretendo serlo. Al revés, lo que he hecho es una película que, como digo, tiene mucho de autoficción y tiene mucho de mi subjetividad, ¿no? Es decir, es una narración completamente distinta. Lo que pasa es que a través de contar la historia de mi padre, pues con esa excusa cuento también la historia de ETA, ¿no? Y quizá todos los documentales hablan un poco de la historia de ETA, mi película no tiene nada que ver, mi película cuenta casi lo que es la intrahistoria de ETA. Javi, ¿tenemos alguna pregunta más?
Sí, pues está relacionada de hecho con lo que acaba de comentar, que con el tirón de estos documentales, o sea, que si tiene alguna otra salida más que festivales, el trabajo. Bueno, lo que sabemos es que la película se verá en la 2 de Televisión Española, no tengo ni idea de cuándo, porque Televisión Española es coproductora del proyecto, no sé exactamente en qué porcentaje, no me acuerdo, pero bueno, sí, luego hemos hecho además un crowdfunding para poder pagar la distribución y los subtítulos y todo esto, y toda la gente que ponga determinada cantidad, pues también le daremos un DVD y eso, ¿no? Pero bueno, que el cine se hace así, más en España, quiero decir, donde no hay una industria potente, donde conseguir ayudas es realmente difícil y donde, bueno, pues al final hay una gran parte de un trabajo muy duro para sacar las cosas adelante, claro. Pero bueno, yo no me puedo quejar porque a pesar de todo, pues hemos conseguido que la película se vea en la Seminci, que como digo es uno de los festivales, sobre todo de cine de autor, yo creo el más importante de España, ¿no? Oye, John, por otra parte, bueno, pues además de director de cine, ¿vale? Guionista y bueno, pues también eres profesor universitario. ¿Qué significó para ti la Universidad Europea de Madrid el paso que estuviste por aquí? Ya ha dicho el profesor Sanz que, bueno, pues que eras uno de los alumnos que nos diste un poquito de guerra, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, ¿eh? ¿Qué significó para ti tu paso? Sí, yo, bueno, lo que pasa es que hice en la Universidad Europea hicimos un grupo de amigos, como 4 amigos con los que hemos, bueno, de hecho sí, son los que sigo manteniendo mucha relación y hemos hecho proyectos y de alguna manera fue una especie de escuela, de excusa también para hacer con algunos cortometrajes que hicimos con el material de la uni y tal. Y nada, yo recuerdo, muy buen recuerdo de muchos profesores, ¿no? Que luego la vida, pues efectivamente te separa, es muy difícil organizar, verte con la gente y todo, pero sí, claro, guardo un recuerdo muy, muy bonito y nada, lo que le puedo decir a la gente que esté estudiando es eso, que aproveche, porque una vez que acabas la carrera, bueno, yo luego hice máster, hice doctorado en la Universidad de Alcalá, hice otras cosas, pero bueno, te tienes que poner a la realidad del mercado laboral, ¿no? Que es realmente difícil y hay que pelear mucho. Bueno, de hecho también, aparte de documentales, también hiciste algún que otro programa de radio, aquí en el mismo lugar donde me encuentro yo ahora. Sí, sí. Sí, yo colaboré en un poco de chascarrillos, un poco de programa de cachondeo, de analizar un poco la actualidad desde el cachondeo. Y la verdad, sí, pues que éramos un grupo con Jaime Figueroa, que es mago, Alberto Sierra, que es guionista, Felipe, Menal, bueno, pues eso, éramos un grupo de frikis y bueno, pues eso es lo que hemos seguido haciendo, básicamente. Javi, ¿alguna pregunta más? Sí, tengo una más. O sea, cada formato, cada historia tiene su momento y preguntan que si esto se podía haber hecho hace 10 años, antes de la tregua. Pues es buena pregunta. Yo llevo toda mi vida abordando el tema del terrorismo de ETA, incluso cuando ETA mataba, algunos reportajes, también escribí una obra de teatro sobre ETA que fue premiada en México, estoy a ver si consigo publicarla, he hecho cortometrajes sobre ETA y nunca pensé que el tema de ETA iba a ser mainstream, es decir, que en mi caso soy el primer sorprendido de que esto de repente adquiera un interés. Obvio, claro que es difícil y todavía sigue siendo difícil hacer cine sobre ETA si eres crítico con el relato del nacionalismo vasco. Ahora, si eres equidistante o buscas formas de justificar a ETA, tienes infinidad de subvenciones del gobierno vasco, eso es evidente, ¿no? Yo pedí una subvención al Instituto de la Memoria del gobierno vasco, Gogora, y me la denegaron diciendo que Traidores es una película que no trabaja por la memoria democrática. Bueno, pues esto es un poco lo que hay. Quiero decir que hay muchos tipos de documentales, algunos, como el mío, pues evidentemente son críticos con el pasado y con lo que supuso ETA, y otros siempre buscan argumentos para justificar y diluir la responsabilidad, ¿no?, de lo que fue ETA, aludiendo a múltiples violencias. En mi película se dice claramente que Melitón Manzanos fue un torturador,
en España hubo terrorismo de Estado, como fueron los GAL, que eso son cosas que yo, pues como demócrata, obviamente condeno, rechazo y me repugnan. Lo que también se dice en mi película es que, bueno, que ETA mató 800 y pico personas y que Herri Batasuna justificó y aplaudió esos crímenes, ¿no? Y eso parece ser que, pues, bueno, que hay una estrategia de blanqueo, ¿no?, de lo que fue el mundo de Herri Batasuna, a la que yo, por supuesto, me resisto y, por tanto, pues es obvio que el gobierno vasco no me ha dado ningún tipo de ayuda. De hecho, la Diputación de Guipúzcoa sí apoyó el proyecto porque quien estaba en cultura era una persona del Partido Socialista, Denis Itxaso, que nos ayudó muchísimo y al que estoy enormemente agradecido porque gracias a su ayuda la película pudo salir adelante, ¿no? A una ayuda de la Diputación de Guipúzcoa porque a Denis Itxaso realmente siempre le interesó el proyecto. Oye, Johnny, ¿tú cómo has vivido? Pues es que no sé cómo explicarlo, esta mezcla de sentimientos, ¿no? Por una parte, tu padre sale de la banda, ¿no? Y le consideran los de ETA un traidor. La sociedad vasca no sé cómo considera a tu padre y, bueno, pues a vuestra familia. ¿A ti cómo te has sentido a lo largo de los años desde que eras pequeño, claro? Bueno, yo lo que cuento un poco en la película, ¿no? Supongo que, bueno, es una tragedia que hemos vivido y, como digo, pues yo creo que en el País Vasco, cuando ETA mataba, igual que en el franquismo, igual que en otras dictaduras, no sé, de Stalin o de cualquier otro tipo de totalitarismo, si no te metes en política, si no criticas al poder totalitario, no te pasa nada, ¿no? En cambio, bueno, si te posicionas es cuando empiezas a tener problemas. Y en ese caso, pues bueno, yo desde niño vi un contexto muy peculiar porque digamos que todas las amistades de mis padres habían sido personas intelectuales o profesores universitarios, gente que se había enfrentado al franquismo, que había estado algunos en la cárcel, otros exiliados, y ahora empezaban a llevar escolta, la mayoría, porque se habían criticado el nacionalismo vasco y, por tanto, también bueno, pues había un riesgo objetivo de ser asesinados, como de hecho algunos amigos fueron asesinados, otros sufrieron atentados, ¿no? Como sí, José Ramón Recalde, que también estuvo 5 años en cárceles franquistas, luego él también intentó matar. En fin, lo que es evidente es que en el País Vasco, si tú tienes una postura equidistante, por así decirlo, ¿no? Pues podías vivir cómodamente y si en cambio pues te posicionabas en contra nítidamente de los crímenes, pues podías tener problemas. Es evidente, pero insisto, para mí lo fundamental es que yo creo que las personas que respetamos los derechos humanos, independientemente de ideologías, por supuesto, yo no voy a hacer proselitismo aquí de mis ideas que no le interesan a nadie, pero las personas que defendemos los derechos humanos tenemos que condenar los crímenes siempre. Insisto, también el terrorismo de Estado, también torturas que sabemos que se han producido, pero desde luego quien ha asesinado durante medio siglo y ha condicionado la vida política ha sido ETA, ¿no? Y bueno, pues esto yo lo he visto desde niño, no necesito que nadie me lo explique ni me lo cuente porque lo he vivido. He visto el miedo de la gente, miles de personas que se han tenido que marchar, exiliadas para no ser asesinadas. Te quiero decir que, bueno, pues lo que pasa es que hablar de esto y decirlo como lo estoy comentando yo parece que incomoda, ¿no?, a mucha gente. Pero bueno, ¿yo qué voy a hacer? Oye, John, los amigos de tu padre, que también aparecen en el documental, bueno, pues que formaron en ese primer momento parte de la banda y lo dejaron al igual que tu padre. ¿Qué te dicen del documental, del resultado de este trabajo? Bien, bueno, uno de ellos es Jon Juaristi, que además fue mi director de tesis y que publicó el otro día un artículo, ¿no?, comentando la película. Y luego pues está gente como Ander Landaburu, que efectivamente cuenta pues cómo fueron a ver el cadáver de Xavi Etxebarrieta, y luego él mismo, Ander, pues fue el primer periodista que denunció la extorsión del impuesto revolucionario que hacía ETA. En fin, ellos conocen muy bien la historia, no sé cómo decirte. Por lo tanto, pues bueno, está también Teo Uriarte, que fue pues que era el líder de ETA, ¿no? También sale en la película. Luego ETA le intentó matar a él 2 veces, como se ve en la película. Quiero decir que, bueno, es una historia muy triste, pero creo que esta película puede servir para que pues mucha gente conozca de primera mano lo que pasó.
Ujú. Fíjate lo que decíamos al principio, ¿no? Que tu padre bueno, pues en un primer momento formó parte, bueno, pues de esta banda, y luego son justo tu padre con los amigos que aparecen en el documental, en el que, bueno, pues en los años, bueno, en el año 97, 98 concretamente, forman, ¿no? Y fundan el Foro de Hermoa, porque tenemos que decir que la muerte de Miguel Ángel Blanco en 1997 como que supuso un cambio, sobre todo de la sociedad vasca y de la sociedad española contra ETA, ¿no? Sí, tenía 11 años, yo era un niño, pero lo que recuerdo con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que era un joven concejal del Partido Popular de Hermoa, una localidad muy pequeña, ¿no? de Vizcaya, una localidad que está justo pegando con Guipúzcoa, ¿no? El último pueblo de Vizcaya es Hermoa, el primero de Guipúzcoa es Eibar, no son localidades de mucha industria. Y el asesinato de este chico, de este joven, Miguel Ángel Blanco, pues yo creo que a mucha gente en fin, ya no pudo más. Y recuerdo especialmente que mi padre algo le cambió para siempre, yo creo, con ese asesinato, ¿no? Es decir, él tuvo la necesidad de involucrarse activamente contra ETA cuando sucedió esto. Y bueno, como te digo, ese entonces lo contamos en la película con un grupo de personas, profesores universitarios, que algunos habían sido de ETA, como mi padre, otros del Partido Comunista, pues fundan el Foro de Hermoa, ¿no? Que de alguna manera supuso, bueno, pues una rebelión cívica para denunciar lo que estaba pasando, ¿no? Que de alguna manera cuando vives en un lugar donde están matando a gente por pensar diferente o bueno, mi padre tuvo la necesidad de hacer algo y de alguna manera de enmendar ese sentimiento de culpa por haber ayudado a crear ese monstruo que fue ETA, ¿no? Y bueno, pues yo era un niño que simplemente vivía aquello un poco consternado, porque era una realidad que quizá otros niños eran menos conscientes, pero era una realidad de la que se hablaba en mi casa y que, bueno, pues también a mí me afectaba mucho, ¿no? Pero bueno. Pues yo no sé si Javier Vigarreta quiere, bueno, pues cerrar ya este ciclo y con esto, bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, pero déjame que te pregunte por los nuevos proyectos que tienes, que sé que son muchos. Javi, ¿alguna pregunta más? Pues, La última y vamos a ir cerrando. Pues Dime. era esa pregunta que era mía ya personal y era la misma. Vale. Nos contesta a los dos. ¿Qué nuevos proyectos tiene Jon? Bueno, yo básicamente, pues ahora mismo, este año, si el coronavirus me permite nada, quiero publicar 2 obras de teatro que tengo con una editorial y sigo colaborando como actor, he colaborado en series de todo tipo, ¿no? Sobre todo como actor cómico, en fin, personajes, he colaborado en series como La que se avecina, en La línea invisible también colaboro en un capítulo, en Vergüenza, no sé, capítulo 0, no sé, he colaborado como actor en algunas series, pero bueno, ahora mismo trabajo como profesor en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León y sobre todo estoy pues en la investigación y estoy trabajando pues todo el rato estudiando las tragedias griegas, el teatro isabelino. Yo hice mi tesis doctoral sobre Christopher Marlowe, que es un autor que muchos pensamos que es el que realmente escribió todo el corpus atribuido a Shakespeare. Entonces, bueno, un poco entre la investigación y algunos proyectos personales, pero es verdad que no me veo produciendo cine en las mismas condiciones que lo he hecho hasta ahora. Es decir, también tengo algunos guiones que estoy intentando, voy a empezar a mover un poco más ahora, a ver si vendo algún guión. Pero bueno, siempre al final supongo que mientras viva de alguna manera estaré vinculado al cine y al teatro, porque es lo que ha dado siempre sentido a mi vida, ¿no? Desde niño. Oye, ¿y tus descendientes también los ves por el mismo camino? ¿Tienen esta vena del cine ya en sus venas? Porque tú lo tenías muy claro. ¿Cuál, perdona? Tu niño. Bueno, Bueno, es pues otro tema, no tengo ni idea. Eso ya es muy... Eso cada uno, cada persona... No, es muy pequeño, pero que tú desde pequeño lo tenías muy claro lo que querías. Yo sí, yo puedo hablar por mí solo. Lo demás, cada persona es un mundo y no quiero condicionar a nadie. Así que puedo hablar de mí, que efectivamente, pues bueno, ha sido siempre lo que me ha permitido comprender la realidad o lo real, ¿no? Ocurrir al cine y a la narrativa.
Pues vamos a llegar, hasta aquí estamos llegando, bueno, pues a la 1:30. José Sánchez, el compositor musical de este documental, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quería decir algo de que yo le digo a Jon que él dice que no quiere hacer más cosas, que haga más cosas, que tiene mucho de contar y tiene muchas historias que contar. Y que ha sido, eso sí, que no le hagan las condiciones en las que ha hecho esto, porque yo le he visto casi a punto de morir, vamos, así. Yo todavía recuerdo cuando me dejaba mensajes en el móvil que parecía que venía de correr la maratón. Este hombre que mal lo está pasando, pero sí, pero yo quiero que siga contando historias porque tiene mucho de contar y es una persona que para mí tiene una cabeza llena de cosas y cosas muy interesantes. O sea, que yo siempre le he animado a que siga y que siga haciendo cosas y que esta historia es muy bonita y que tiene muchas más ahí. Bueno. ¿John, le vas a hacer caso? Ya veremos. Ahora, en fin, la vida da muchas sorpresas y vete a saber dónde estamos mañana. O sea pero bueno, sobre todo lo que siempre seguiré es en la escritura teatral, que es lo que más he hecho y eso nunca lo dejaré. Otra cosa es ya producir y dirigir, que bueno, eso... Pues yo me quedo con una frase de las que has dicho durante toda esta conversación y es que solo de la honestidad puede salir la verdad. Con esta frase me quedo, te deseo el mayor de los éxitos con este documental y con los venideros, que yo sé que va a haber mucho, y muchísima suerte y mucho éxito con todo. Un placer estar aquí con nosotros, reencontrarte en la Universidad Europea. Muy bien, pues nada, igualmente. Pues José Sánchez Sanz, muchísimas gracias por estar con nosotros no sé si ven también la imagen de Javier Vidorreta. Javier, muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros y Jon, queremos que vuelvas a la Universidad Europea. A ver si la próxima vez puede ser físicamente, hombre, y ves todos los cambios que tenemos. Fenomenal, pues nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias. Adiós. Adiós. I wish I spent the summer looking in your eyes, reflecting life through shadows. I feel the sunset coming and you said goodbye. Whenever you say you need me, I just stop. Faces in the dark, places that we fly through, just me apart. The rain in my skin, tears upon your face, upon your face. Oh, no. The stars are arguing with you. The stars.